mis compas, comandantes, aquí ya estamos presentes para darle continuidad a este tema de las operaciones de alto impacto, de cómo surgieron en un desglose un tanto más detallado. En este momento les voy a describir brevemente la respuesta inmediata que dio el CO a estas operaciones. Empecé narrándoles cómo nacieron estas operaciones de alto impacto, o en ese momento llamado México Seguro, en Matamoros, Tamaulipas. Pero resulta que de Matamoros me bajan a Ciudad de México, voy a cubrir otros servicios que más adelante son otras chiludas, ¿no? Que más adelante les voy a contar, en donde inclusive pues se vivieron cosas paranormales y situaciones de ese tipo, ¿no? Detallando acá, en ese 2005 llega el mes de septiembre. Se ve una reacción muy fuerte por parte de la organización del Golfo, del CO. ¿Por qué? Porque a raíz de esta ocupación policíaca y militar a las principales plazas de Tamaulipas, viene también otro proyecto que estaba encabezando en ese entonces el secretario de Seguridad Pública Federal. Era el licenciado Ramón Martín Huerta. ¿Por qué les comento esto? Porque el trabajo que estaba haciendo en ese momento, ya en los últimos años, la PFP, pero sobre todo se sabía que era la policía militar, era un trabajo, no existe la perfección, pero era el modelo que hasta ese momento había dado muchísimo resultado. Y no es una cuestión de presunción o de ego, pero había dado muchísimo resultado con respecto a los otros canijos que formaron la última letra y con respecto a otros pilotos que se llevaron a cabo en Ciudad de México. ¿Por qué? Porque en la historia, en los anales de la historia de la policía militar, también en algún momento la policía militar realizó funciones comisionados a lo que era la policía preventiva del Distrito Federal, pero fue por poco tiempo, 3, 4, 5 meses, y ya de ahí pues igual hubo muchas rencillas por parte de personales de ambas secretarías, ¿no? Y se perdía de alguna manera el engranaje disciplinario y bueno, fue desangelado, ¿no? Pero ya de ahí surgen los grises, surge el proyecto ya de nosotros. Entonces, como ya este personal y este proyecto ya había demostrado un nivel permisible de éxito, de resultados, viene un proyecto. Dentro de toda la historia que les he venido desglosando, hay un 14 de marzo del 2003, en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas, es asegurado por el ejército el señor Cárdenas. Después de una refriega, es asegurado el señor Cárdenas. Dijera la narrativa de dicho corrido, ¿no? Como acostumbra la UEDO, en ese momento la unidad de investigación especializada en CO de PGR. Lo sacan de la plaza, se lo llevan, es trasladado posteriormente, después de los protocolos ministeriales, al Centro de Reinserción Social número 1 en el Estado de México. Desde ahí, pues de alguna manera continuó teniendo cierto nivel de mando y de control dentro de la organización del Golfo. Para ese entonces, la última letra todavía estaba a órdenes de la organización del Golfo, tratando de alguna manera de controlar esa línea de mando, esa presencia de control, tanto del señor Cárdenas como de otros, con sus organizaciones al exterior de ese centro de reinserción. El licenciado Ramón Martín Huerta planteó la creación de un organismo perteneciente a la SSP, ligado a la ASEGOP, pero
un organismo, una dependencia de seguridad intramuros al interior de estos centros de reinserción social, conformado por gente que viniera de la policía militar, porque ya ese personal se tenía en un concepto alto. Con todos los detalles y lo que hubiera, en ese momento se había demostrado eficacia en las operaciones y mucha honradez, lealtad, espíritu de cuerpo. Ahí se veía reflejado el tema doctrinario que como militares teníamos. Pero ¿saben qué? Siéndoles sinceros, de cada 10 elementos de policía militar que se presentaban a presentar el examen de control de confianza, el polígrafo, el psicométrico, el técnico psicológico, el técnico de entorno social, el examen de 500 enunciados falso verdadero y todo eso, pues resulta que de cada 10, más bien de cada 100, 1 o 2 salían aptos. Entonces abrieron la convocatoria a personal de origen civil 100%. Y junto con otros que se fueron de ahí de la brigada a este proyecto, pretendían dar vida a ese nuevo organismo incorrompible, recto, de una forma de operar casi disciplinariamente, casi militar, a órdenes directas del secretario de Seguridad, que tuviera el control y la capacidad de romper las líneas de mando de todo aquel personaje que ejerciera mando desde el interior del centro hacia sus estructuras fuera de, ¿no? Si gustan lo pueden googlear. En ningún momento es tema de especulación ni se puede aseverar nada, pero el licenciado Ramón Martín Huerta se desvivió, se precipitó su aeronave en la cual él se transportaba. Precisamente se transportaba hacia ese centro federal de reinserción en la Sierra de la Marquesa, o la Marquesa creo se llama, en el Estado de México, que está más o menos entre la caseta de La Venta a la caseta de Lerma de la autopista, pero en el área montañosa del Estado de México, ya rumbo a Toluca. Ahí se precipitó la aeronave de ala rotativa, tardaron varios días en poder ingresar hasta el área de colisión y pues extraer, ¿no?, lo que quedó. Pero junto con la precipitación de esa aeronave de ala rotativa, también se precipitó y se extinguió la creación de dicho grupo que el licenciado Ramón Martín Huerta tenía en mente. Posteriormente a que el licenciado Ramón Martín se desvivió, pues ya se le hicieron los honores correspondientes y quedó al mando de la Secretaría de Seguridad Pública Federal el licenciado Eduardo Medina Mora, que en algún momento llegó a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación años después. Entonces se presume que esa fue de las reacciones inmediatas del CEO a la operación Emergente México Seguro en el 2005. En Nuevo Laredo, el motivo de mi llegada a Nuevo Laredo fue al siguiente día de 2 sucesos trascendentales dentro de la historia de ese estado. Uno es el hecho de que el director de seguridad pública del municipio recibió el cargo a las 9:10 de la mañana de cierto día de ese mes de septiembre, y como a las 5 o 6 de la tarde del mismo día se desvivió. Es decir, el municipio tuvo un director de seguridad pública que no duró ni siquiera 12 horas. Así nada más, de ese tamaño. Tema del arraigo de más de 300 policías de orden municipal fueron asegurados por fuerzas federales, la PFP, Policía Militar, y sacados de la plaza, trasladados en calidad de arraigados al centro de arraigos de la Procuraduría General de la República, al Distrito Federal en ese momento. Esas fueron y un desborde total de gente que desvivían a diario, de una cifra de más de 100 personas por día
que se desvivía en esa plaza de Nuevo Laredo. En ese momento, 2005, es como ya me trasladan a ese lugar. Pero ya el desglose y algunos detalles a grosso modo de la operación, en un siguiente video se los comparto. En este de mientras, me animé de dar a conocer para las personas que no conocen de este tipo de situaciones que han sucedido en el país, que muchas veces es bien fácil, desde la comodidad de tu casa, desde un discurso político, desde una gremial magisterial, decir, es que ustedes no hacen nada, es que no trabajan. Señores, la tropa no conoce de ningún acuerdo, la tropa no conoce de nada que no sea desempeñar sus funciones en auxilio de la población civil, y es lo que en su momento se hace y es lo que en ese momento se hizo, y mucha gente, tanto de nosotros como de la PFP civil, se desvivieron, dieron lo más valioso que tenían en aras de un país mejor. Conozco parte del historial y de dónde venía y cuáles eran los antecedentes del licenciado Ramón Martín Huerta. No lo voy a comentar, yo creo que ya es información que no nos atañe en este momento. Pero es bien difícil muchas veces, al estar al frente y al mando de una corporación, de una Secretaría de Estado, querer de alguna manera implementar algún modelo que colabore, que aporte a la mejoría, a una evolución positiva de nuestro país, sin que te alcance los intereses de quienes no quieren que así sea. Y pues donde quiera que esté el licenciado, no tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero pues que esté en un buen lugar, porque de alguna manera él fue el principal receptor de la respuesta, ¿no?, que dio la organización del CEO al operativo 2005. ¿Por qué? Porque pues muchas veces en series vemos cosas, son guiones que hacen los escritores. Dentro de todo lo bueno y lo malo que dentro de la función pública se hace, pues ha habido cosas muy buenas y hay gente que ha dejado lo más valioso que tiene en la creencia y en realizar ese tipo de proyectos y situaciones. Entonces, esa fue la afrenta inmediata que dio el CEO a México Seguro 2005. Pero esta operación nace en Tamaulipas, pero se empezó a replicar en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, y así fue como va desarrollando esto. Información complementaria y punto, ¿no? Nada más para dar un ámbito real, un ámbito más amplio del origen también de las funciones del ejército, de la policía militar en las labores de seguridad pública. ¿Por qué? Esta es la fecha en la que no ha visto la luz realmente un marco jurídico que regule eso de manera directa. Esa fue la reacción bastante fuerte por parte de nosotros ya llegando a Laredo. Pues sí nos tocó situaciones muy canijas, muy fuertes, sobre todo de compañeros del área de inteligencia. En ese entonces era coordinación de inteligencia para la prevención del delito. De PFP, era personal civil, muchos chavales ahí que tenían apenas 2 meses, 3 meses, medio año de servicio, pues de alguna manera nada más fueron a desvivirse a esa plaza. Y es triste, ¿no? La verdad es que nunca hay como tal un reconocimiento objetivo y certero al sacrificio, al valor, a la abnegación que tiene mucho de este personal. Como les digo, a veces es bien fácil criticar, pero esa es la chamba de uno. Y la verdad, si en mis posibilidades hubiera estado, yo ahí hubiera continuado. Desgraciadamente, pues, hoy en día digo afortunadamente, pues la vida no quiso que así fuera y pues aquí estamos. Pero la verdad, todas esas vivencias, todos esos días, son cosas que nunca se van a salir de la mente. Y yo que en lo personal, yo lo califico, yo haré
o dejaré de hacer, o tendré el progreso que sea en mi vida, el éxito en mi vida. Pero esas épocas ahí, de ese ejército que ganaba menos de 1,500 a la quincena, no los cambiaría yo por nada. Es lo más grande que he hecho en mi vida. Estoy orgulloso y siempre con la frente en alto que se actuó de manera justa y de manera recta, en lo máximo posible, de alguna manera haciendo valer los valores que el ejército nos inculcó en nuestro adiestramiento. Sin más por el momento, precaución, desconfianza y reacción.